Agradecemos nuevamente a Dios la grande oportunidad que nos da a través de este espacio de tiempo de poder compartir su palabra con aquellos que están necesitados y que nos seguimos deleitando en la palabra del Señor. Bienvenidos a este momento tan especial. ¿Y por qué digo que tan especial? Porque es un momento que Dios ha propiciado. Eso hace especial las cosas cuando Dios está en ellas. Bienvenidos todos y queremos hacerle partícipe que tenemos una actividad evangelística que está para el próximo sábado 17 de abril. Este 17 de abril estaremos llevando, repito, esta actividad evangelística en el lugar donde nosotros nos reunimos y con mucho gusto yo le voy a estar dando la dirección. Tome papel, tome ahí un lápiz, búsquelo y yo le voy a dar un tiempecito para que usted busque el papel y busque el lápiz o en su número o en su teléfono, usted que sabe utilizar las aplicaciones, pues lo pueda anotar, porque queremos invitarlo a usted, queremos invitar a su familia, queremos que usted en esta oportunidad nos ayude y nos ayude a hacer evangelismo, que usted pueda participar, aquellas personas que no conocen a Cristo, a un amigo, a un vecino, a un familiar, pues que puedan asistir a esta reunión en donde yo le voy a estar dando la dirección o ustedes pues se comunican con nosotros para averiguar precisamente la dirección. Esto será el día sábado 17 a partir de las 5 de la tarde. Ya encontró su papelito, ya encontró su lapicero, anote esta dirección, séptima calle 10-18 de la zona 7 en la colonia Quinta Samayoa. Vuelvo a repetirle la dirección, tal vez no encontró el papel, tal vez no encontró el lápiz, pues búsquelo y yo le voy a repetir la dirección. Séptima calle 10-18, zona 7, colonia Quinta Samayoa. No le puedo decir que esto no tiene ningún costo, sí tiene. Todo en el Evangelio tiene un costo. Que usted esté caminando, que usted sea un cristiano, tiene un costo. Y es un costo muy elevado para que usted y yo seamos cristianos. ¿Y cuál es el costo? La sangre, el cuerpo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo que pagó para que nosotros pudiésemos recibir este Evangelio. Esto también tiene un costo, únicamente que para usted no tiene ninguno. Hablo de un costo porque los alimentos pues hay que costearlos, pero para usted que nos escucha, para usted que es afín con nosotros, que lo que nos hace afín ni es mi cara, sino es la palabra bendita del Señor. Para todos los que están cerca, en la zona 7, en la zona 3, en la zona 5, en la zona 1, si usted no tiene transporte, pues trate de llegar a este lugar y el retorno nosotros se lo vamos a proporcionar y de alguna manera nosotros lo vamos a dejar en los vehículos que cuentan nuestros hermanos en Cristo. Así que repito la dirección, séptima calle 10-18 de la zona 7 en la colonia Quinta Samayoa. Usted va a encontrar ahí una congregación que se llama La Liberación del Espíritu. ¿Cómo se llama? La Liberación del Espíritu. Y no, ni siquiera lo hago para que no me conozcan, sino lo hago para que usted y yo exaltemos la gloria de nuestro Señor. Para eso hemos sido llamados. Así que bienvenidos, vamos a orar. Especialmente tenemos algunos hermanos que están hospitalizados, otros en grandes batallas, pastores que han sido alcanzados por el COVID y gente afligida, pero yo conozco un médico, yo conozco un proveedor y yo conozco un Salvador que se llama Jesucristo. Y hasta el día de hoy no me ha fallado. ¿Cuánto se paga? Él pagó por nosotros. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente de establecer una relación con aquel Señor que muchas veces no tiene fuerzas, con aquel que está desanimado, con aquel Señor
tiene la necesidad de escuchar tu palabra. Gracias por sintonizarnos a él o a ellos y sintonizarme a mí para que hablemos. En este momento yo voy a hablar y usted va a escuchar, mi estimado amigo, mi estimado hermano, y que más alguna palabra Dios va a poner en mi boca, que es la palabra que usted necesita, que es la palabra que va a sanar, que es la palabra que va a libertar. Y qué lindo es que Dios le sane a través de la palabra y que me use a mí como un instrumento. Ni siquiera quiero averiguar si Dios hizo esa obra maravillosa de poder. No quiero enterarme. ¿Por qué? Porque esto me puede provocar orgullo y me puede provocar arrogancia. Y la verdad es que toda la gloria y toda la honra siempre se la quiero dar a mi Señor. Pero como el diablo es astuto, muchas veces pone que no, somos nosotros. No, usted puede tomar agüita en cualquier vaso, en un vaso de plástico, en un vaso de papel, en un vasito de vidrio como tengo aquí, en un vaso de metal. Dios está buscando vasos para poder usarlos. Así que en el nombre de Cristo Jesús, Dios le bendiga y prepárese para que escuchemos la palabra del Señor. En esta oportunidad voy a tocar el capítulo número 7 del libro de Josué. Y es muy interesante porque después de una gran victoria, después de ser sorprendidos y sorprendidos, ¿sabe por qué? Porque yo sé, porque la palabra me lo indica, que para Dios no hay nada imposible. Pero a veces nos admiran los prodigios y maravillas que el Señor hace. Porque a veces aún nosotros siendo malos y fallando, Dios nos responde de una manera tan linda, una manera, Dios no es como nosotros. Nosotros nos hace alguna persona y lo marcamos, pero el Señor es grande en misericordia. Entonces los hijos de Israel estaban contentos. ¿Cómo se siente usted después de una victoria? ¿Cómo se siente después de que usted necesitaba, digamos, una provisión económica y usted no hallaba nada? Usted fue a los bancos, se cerraron y de pronto aparece una persona y se le abren las puertas y le bendice, le presta, le facilita esa condición económica que usted necesitaba. ¿Cómo se siente cuando su familiar o usted mismo ha estado realmente batallando con una enfermedad y con la salud y pronto el Señor desaparece esa enfermedad? ¿Cómo se siente cuando usted de repente está ensimismado, emproblemado y Dios le da la victoria? No es cierto que nos sentimos felices, no es cierto que nos sentimos como campeones, no es cierto que nos sentimos que Dios solamente a nosotros nos habla. Y entonces Israel, después de conquistar aquella ciudad imposible para la mente humana, miremos y pongamos como ejemplo que la ciudad somos nosotros. No es cierto que hay gente que se ha admirado que usted haya dejado de beber. No es cierto que la gente le pregunta cómo dejó la droga. No es cierto que la gente muchas veces mira a una mujer que antes se prostituía y ahora va con un librito negro o rojo o rosadito o de diferente color y dice ahí en la pasta, dice Biblia. ¿Cómo podemos? Y entonces son grandes victorias que el Señor nos da. Pero en esas grandes victorias muchas veces nosotros nos confiamos. Mire, Dios no nos escogió en primer lugar por los atributos que usted tiene. No nos conocemos mucho. Yo aquí no puedo observarlo. No sé si usted tiene una linda nariz, no sé si usted tiene unos lindos ojos, no sé si usted tiene una linda cara. Pues si es así, lo felicito. Un lindo porte, pues qué bueno. Pero le quiero decir que Dios no lo escogió por ninguna de esas circunstancias. Usted y yo hemos sido escogidos por su misericordia, porque la compasión de Dios es tan grande.
y nos rescató. Tal vez no somos tan inteligentes como aquellos profesionales, como los diputados, como los congresistas. Tal vez nosotros ya no seguimos estudiando porque creímos que el estudio no era para nosotros, porque era dificilísimo que las cosas se nos quedaran y nos quedamos con haber aprendido a leer y a escribir. Y, y Dios nos escogió para su evangelio. Qué lindo. Para hacernos parte de su ejército. Dios dice que no se avergüenza de decirnos que somos sus amigos. Dios no se avergüenza de decirnos que somos sus hijos. Y entonces resulta que los hijos de Israel, después de que conquistaron Jericó, Jericó podemos tomarlo como figura de la conquista del alma. Cuesta penetrar en el interior de uno. Somos una cajita de Pandora. Hay cosas ahí adentro de nosotros que son vergonzosas muchas veces. Sacarlos nos avergüenza que la gente muchas veces sepa quiénes somos nosotros sinceramente. Pero todo lo podemos hacer y decir para la honra y para la gloria del Señor. Ahora ahí estaba Israel celebrando la victoria, conquistaron Jericó, ahí estaba, habían conquistado, se había caído aquello que era imposible, una ciudad imposible de conquistar. Y así éramos nosotros, imposible para nuestros padres, imposible para el gobierno. Porque aquí me están observando y me están oyendo personas que tal vez estuvieron detenidas, estuvieron presas, que delinquieron, pero ni siquiera la cárcel los pudo cambiar, porque no son las cárceles, no son las universidades. Dios bendiga si ponen muchas escuelas y muchas universidades, porque vamos a aprender cosas, pero el único que puede cambiar a las personas se llama Jesucristo. No hay otra. No hay otra forma de ejercer un cambio en la humanidad más que en Cristo Jesús. Pero dice aquí la palabra, después de una victoria, ¿qué hacemos después de que Cristo nos da una victoria? Dice, mas los hijos de Israel fueron infieles. Qué tremendo es esto. ¿Infieles? ¿Infidelidad al Señor? Y por eso el Señor en diferentes capítulos habla de la infidelidad. Fíjese que dice que el que se hace amigo del mundo, dice que se hace enemigo de Dios. Porque empieza a amar más al mundo que a Dios. Y míreme cómo el mundo, muchas veces nuestros privilegios, nuestras responsabilidades como cristianos, por cosas del mundo, muchas veces nosotros las dejamos. Voy a sonar como un hombre legalista, voy a sonar como un hombre ermitaño, pero mucho cristiano, sus responsabilidades espirituales muchas veces las cambia por actividades sociales, deportes, diversiones, paseos. Todo esto que estoy diciendo se puede hacer, pero el primer lugar en nuestra vida lo tiene que ocupar el Señor. Porque cuando usted era un borrachito, cuando usted era un drogadicto, cuando usted era una prostituta, cuando usted era un delincuente, fue perdiendo familia, fue perdiendo los buenos amigos, buenos entre comillas, y fueron otras sus juntas. Pero el Señor, al único que no le importó, fue al Señor. Él se fue a meter a lugares realmente tenebrosos, a lugares absurdos, a lugares negros, para sacarlo a usted y sacarme a mí de esa podredumbre. Y por eso es que estamos tan agradecidos con el Señor, pero muchas veces se nos olvida. Esta gente
estaba en gran celebración. Se cayeron las murallas y entraron a Jericó. Ahora estaban celebrando esa victoria que Dios les dio. Mas, sin embargo, dice, los hijos de Israel fueron infieles. Es que aquí no está hablando de gente que no conoce al Señor. Fueron infieles en cuanto al anatema. Aquí está hablando, mire, el anatema eran cosas que tenían maldición y que le iban a hacer daño al pueblo. Entonces Dios, para que no le haga daño algo a usted, le dice, dámelo, dámelo. Mire, cuando hacían sacrificios de los corderos, cuando hacían sacrificios de ovejas, de toros, de bueyes, ¿qué era lo que pedía el Señor? La grosura. ¿Qué es la grosura? Es la grasa. La grasa, démenla a mí, decía el Señor. ¿Por qué? Porque si el pueblo se alimentaba de grasa y de grasa y de grasa y de grasa y de grasa, se iban a enfermar, iban a padecer de la presión, iban a padecer del corazón, iban a buscar farmacias para comprar medicinas. ¿Y dónde las iban a encontrar? En el desierto. Entonces el Señor dijo, denme la grosura. ¿Sabe por qué nos enfermamos? ¿Sabe por qué tantas cosas? Porque por nuestra manera de comer, porque no hacemos caso al Señor. Nosotros comemos lo que nos gusta, no lo que nos conviene. Pero pues tampoco soy un sabático, ni tampoco quiero hablarle yo de dietas ni nada de eso. Solamente lo tocamos porque dice aquí que viene al caso porque los hijos de Israel fueron infieles. ¿Los hijos de Israel? ¿Los hijos de Dios? ¿Infieles? Sí. Y es con lo que seguimos luchando hoy, con la infidelidad. Dese una vueltecita por un hospital, si es que puede entrar a un hospital, y usted se dará cuenta cuántos cristianos o gente que militó en el Evangelio están ahí. Cuánta gente que muchas veces nosotros le hablamos de Cristo y con una sonrisa, en vez de ponerse rojos de vergüenza, le dice, es que yo fui cristiano. De cristiano solo le quedó el nombre como uno que juega fútbol por ahí que es famoso. Que de cristiano sí no tiene absolutamente nada. Solo el nombre. Y el Señor habla, a unos dice, tú tienes nombre de que vives a una iglesia de Apocalipsis. Pero la verdad es que tú estás muerto. Porque los que no tienen a Cristo están muertos. Porque Cristo Jesús nos dio vida a nosotros cuando nosotros estábamos muertos, dice, en nuestros delitos y pecados. Entonces en el mundo caminan dos simientes, los muertos en Cristo y los que tenemos vida. Y a los cristianos, ¿cómo nos encanta andar con los muertos? Invitarlos, ir a sus fiestas, agarrar sus costumbres, porque mire, nosotros los cristianos agarramos las costumbres de los muertos y no ellos las de nosotros. Y entonces Israel dice acá, oiga, fueron infieles. El ser infiel tiene un precio muy alto. En cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó, mire, ¿sabe de dónde viene el Cristo? De esta tribu, de la tribu de Judá. Y estos fueron los que, uno de ellos, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema. Y no había dicho el Señor, pues, que todo lo que era en cuanto al anatema se lo dieran a él. Pero uno de ellos dice que lo tomó
y la ira del Señor se encendió contra Israel. Cuando se encendió, ¿qué entiende usted? Se encendió. Dios, mire, los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Se encendió, podríamos decir, se llenó de ira Dios. Dios no es así. Dios no es así. Yo creo que podría decir que me gustaría más decir que Dios lo lastimaron, aunque tampoco podemos lastimar al Señor, pero déjeme utilizar esa palabra, perdóneme, discúlpeme. Y entonces dice, tomó de las cosas dedicadas al anatema y la ira del Señor se encendió ¿contra quién? Contra los hijos de Israel. Yo alabo el nombre del Señor. ¿Y sabe por qué lo alabo? Porque yo soy hijo y cuando cometo un error, Dios me corrige y me disciplina. Porque usted puede ver, y aquel bolo, y aquel otro, y aquel que roba, y aquella que es prostituta, y este que vende droga, no le hace nada a Dios. Es que ellos no son hijos. Es que Dios corrige a sus hijos. Es que Dios disciplina a sus hijos. ¿Para qué disciplina usted a un hijo? No lo disciplina para que camine rectamente, no lo disciplina para que le sirva como corrección y no cometer el mismo o más errores. Pues eso es lo que hace Dios con nosotros. Y yo alabo el nombre del Señor, que cuando ya me están creciendo las uñas, me las recorta el Señor. Entonces, oiga, Israel dice aquí, hicieron algo que no le gustó al Señor y se encendió contra los hijos de Israel la ira del Señor. Y entonces es como aquel cristiano que comete cosas, porque le cuento, hay cristianos que miran pornografía, hay cristianos que fuman, hay cristianos que toman y dicen, no es que nosotros somos maduros. Bueno, aquí en la palabra dice allá en el capítulo número 9 o sí, 9 a la primera carta a los Corintios, dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Quédese con eso, usted dirá, pues yo solo una botellita me tomo, pero no soy borracho. Pero eso no me compete a mí, sino la palabra se lo dice, y entonces el pueblo pecó. Fíjese, porque hubo uno que metió la mano y agarró cosas dedicadas al anatema, cosas que eran de maldición. Entonces dijo, las cosas malditas, por muy bonitas que sean, oro, plata, bronce, piedras preciosas, porque con eso adoraban a sus ídolos, porque eso les provocaba vanidad a ellos. Entonces estas cosas no eran de bendición. Entonces dijo Dios, no las vayan a agarrar ustedes, sino tráiganmelas a mí. Pero hubo uno por ahí que le gustaron esas cositas y las agarró y se las llevó para su casa. Y las bien escondiditas, porque hay cositas que no queremos nosotros que se conozcan y las escondemos bien. Y entonces vino Josué y tenía que seguir conquistando la tierra, ahora estaban en la tierra prometida, se tendría que empezar a cumplir aquella palabra que Dios le dio a Josué en el capítulo número 1, versículo 9, y le dijo, no temas ni desmayes, porque donde pongas la planta de tu pie será tuyo. Pero le está hablando que hay que batallar, le está hablando que hay que conquistar. Y entonces ahora Josué, después de esa victoria, ¿cómo se creían? Invencibles. Pero no fue por su fuerza, fue porque Dios se agradó de ellos, porque ellos hicieron según las instrucciones que Dios le dio. Entonces la victoria, ¿era de Israel o era de Dios? ¿De quién era? De Dios. Pero muchas veces que las victorias son de Dios y nosotros nos las atribuimos. Por eso usted va a ver hombres que dicen que ellos sanan. Por eso va a haber hombres que dicen que ellos liberan. Y ningún hombre sana. Y ningún hombre libera.
El que lo hace se llama Jesucristo. Y entonces dice que estos hombres, mire, Josué me envió hombres desde Jericó, porque ya habían conquistado Jericó, a un lugar que se conoce como Jai, que está cerca de Bet-Aven. Bet-Aven es un nombre que me llamó la atención porque significa casa de maldad. Mire, estaba a un costado al este de Betel, que significa casa de Dios. Mire qué paradójico, la casa de maldad y la casa de Dios. Y les dijo, subid y reconoced la tierra, y los hombres subieron y reconocieron aquella tierra que se llamaba Jai. Muy bien. Cuando volvieron a Josué, le dijeron, Josué, sí, dijo, ya investigamos. Bueno, muy bien. Mira, que no suba todo el pueblo, solo 2 o 3 mil hombres subirán ahí porque no hagamos cansar a todo el pueblo subiendo allá porque ellos son pocos. ¿Por qué le preguntaron a Josué? ¿Y por qué Josué aceptó? Mire cómo va perdiendo uno poco a poco la relación con el Señor, porque a Josué lo que le correspondía era ir y pues está bien. Hay gente que opina y dice, bueno, ¿y por qué no hacen el culto a tal hora? ¿Y por qué no hacen esto? ¿Y por qué no hacen lo otro? Y hay gente que muchas veces le dice a uno, no, haga tal cosa, haga esto, y nosotros lo vamos a apoyar. Si nosotros no necesitamos el apoyo de los hombres, nosotros necesitamos la intervención divina del Señor. Oiga esto, cuando usted no toma en cuenta al Señor, sus planes se van a truncar. No se puede, se van a truncar. Tome en cuenta al Señor. Uno de los nombres del Señor es consejero. ¿Necesita usted consejo? ¿Necesita comprar algo? ¿Necesita hacer un negocio? ¿Necesita casarse? ¿Necesita un consejo? Mire, hasta para congregarse en un lugar usted necesita consejo. El consejo es dirección. La gente se va a meter donde está más cerca, donde quiere, donde le gusta, donde tiene comodidad. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es dirigido por mi Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Dirigido por Dios, por Cristo, por el Espíritu Santo. Hasta le va a decir dónde congregarse. ¿Dónde me congrego? ¿Dónde está la nube? Ahí es donde usted tiene que ir. Pero estos le fueron a decir a Josué que no suba todo el pueblo. Ya iban con... Son poquitos, a estos los barremos. Si se cayó Jericó, no. No te apoyes en tu propia prudencia. Es un error apoyarte en tu propia prudencia. David lo dice de otra manera. Cuando yo estaba en eminencia, cuando yo tenía riqueza, cuando yo tenía el reino, cuando yo estaba bien, dije, jamás seré conmovido. Nadie me podrá mover de aquí y ya no habrá hambre, ya no habrá... Se equivocó. Y entonces volvieron estos, que no suba todo el pueblo, solo unos 2,000 o 3,000 hombres subirán a Jai. No hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá, porque ellos, ¿por qué? Porque son pocos. Mire, es que lo que pasa es que el hombre, Dios no mira como mira el hombre. Los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos y sus caminos no son como nuestros caminos. Estamos llegando casi al final. Pude avanzar muy poco en cuanto a este relato, a esta narración, a esta experiencia bíblica tan maravillosa, pero el tiempo que me queda, déjeme orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por nuestros oyentes, por aquellas personas, Señor, y por
todos aquellos que van a aceptar nuestra invitación. También no la nuestra, sino la tuya, porque Señor no es ni para que nos conozcan ni dónde estamos, sino para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesucristo, desde ya estamos orando por esta actividad, Señor, que sea como tú quieres y no como nosotros queremos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, oramos por hermana Brenda, por su hijita que está en un hospital ahí, apenas una niña de 15 años con deficiencias de azúcar y tuvo una alteración tremenda y tuvo que ser hospitalizada. Y estas familias de escasos recursos, como somos todos en nuestra congregación, le dijeron, bueno, nosotros no podemos hacer nada, llévesela, sáquela de aquí. Pensamos que la llevara a un hospital general, pero están cundidos de pandemia, y Dios tocó el corazón de unas personas y dijo, no la muevan de aquí, déjenla aquí. Ese fue el Señor, el dueño de todo, el que puede conquistar corazones. Y ahora esta niña está en esta recuperación en este lugar, y esperamos, Señor del cielo, que tú pongas la medicina. En el nombre de Cristo Jesús, damos muchas gracias y bendecimos a nuestros oyentes. Amén y amén.